Así que, bueno, saludando a todos y comenzamos en este tiempo con esta palabra que tengo para hoy, que la vamos a disfrutar tanto. La vamos a disfrutar tanto porque realmente Dios nos viene enseñando mucho a través de estas dos perspectivas, de estos dos perfiles, de dos personas que hoy vamos a terminar de hablar de cómo termina esto, ¿no? Porque estamos hablando de quién, de Giezi y el profeta que se llamaba Eliseo, ¿no? Giezi, el servidor con el mejor maestro, pero que no logró entrar en la dimensión espiritual, en este entendimiento, y por una cuestión de estar mirando en un lugar equivocado, se quedó afuera del propósito. Yo le puse como título, un título medio largo, pero bueno, Giezi, un corazón insistiendo en vanidades y terminando fuera del propósito. Ese es el título, ¿eh? Y voy a ir directamente a leer esta historia, porque quiero terminar hoy. Así que, y hay mucho que quiero desarrollar acá y Dios nos va a sorprender con todo lo que vamos a estar desarrollando acá. Vamos a comenzar con Segunda de Reyes 5. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 4. La semana pasada estuvimos hablando en Segunda de Reyes 6. Y ahora vamos a estar hablando del final de la historia en Segunda de Reyes 5. Claro, porque la realidad es que la Biblia no es cronológica. Entonces, es por eso, no es que viene, no es que en la Biblia no es que el 5 es posterior al 4. Muchas veces las historias no están cronológicamente. El final de Giezi lo encontramos acá y es lo que vamos a desarrollar hoy. Segunda de Reyes 5, vamos a empezar del versículo 1. La versión NTV. ¿Están todos ahí atentos? Sí. ¿Están listos para entrar en una historia apasionante, sobrenatural, que nos va a revolucionar la cabeza? Yo les puedo asegurar que si lo vemos esto, lo vemos, no nos vamos a olvidar nunca más en la vida y va a ser totalmente transformador para toda nuestra vida. Así que no se va a olvidar de esta historia de Giezi, y si no vieron las otras prédicas, los animo a que puedan ver las dos anteriores donde estuvimos desarrollando todo, ¿no? Dice así, Segunda de Reyes 5.1 dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. ¿Quién era Naamán? El comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, por medio de Naamán. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. No quiero desarrollar todo lo que significaba esta enfermedad en aquel tiempo, pero era una enfermedad incurable que cuando ya llegaba a un estado de bastante madurez lo terminaban excluyendo, ¿no? Había hasta ciudades y lugares para que ellos puedan vivir, porque era totalmente contagiosa esta enfermedad. Pero bueno, se ve que Naamán era leproso, pero en su estado de inicio, porque era el que llevaba a cargo todo el regimiento del rey, ¿no? Y Dios le había dado tremendas victorias. El dios que seguían, Aram, era el rey, el dios Rimón, ¿no? Es decir, era una nación completamente idólatra. Versículo 2 dice: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Versículo 3, cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo
340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿pero acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan angustiado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir, y acá donde ya vemos algo tremendo, le mandó a decir, ni siquiera salió, le mandó a decir con un mensajero: ve a lavarte 7 veces al río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Bien, a ver, entonces acá estamos hablando ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, por un lado está Naamán. ¿Quién era Naamán? Un general, un comandante, era el rango más grande del rey de Arán. El rey de Arán era un rey que vamos a ver después más adelante que fueron los que sitiaron Samaria y estuvieron viviendo mucha pobreza, enemigo radical de Israel, pero acá no estaban por ahí tan peleados. Ahora, todavía acá Giesi no apareció, ¿no? Pero este comandante, este Naamán, le pide al rey, el rey le da una carta para llevársela al rey de Israel para que lo sane. El rey de Israel que dice: ¿pero qué soy yo, Dios, para sanarlo? Eliseo se enteró, sabía que Dios era el que estaba obrando y lo hizo llamar, decirle que venga para mi casa. Él, junto con todos, dice que fue junto con los caballos de guerra. Es decir, no es que apareció en un burrito caminando en un Uber, no. Fue con todos los caballos de guerra, le tocan la puerta a Eliseo y Eliseo ni siquiera sale. Le manda con un mensajero decirle que vaya al río Jordán y que se tire 7 veces, que va a quedar sano. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito esto, pero quiero que siga el hilo de esta historia que es apasionante. ¿Qué pasó con Naamán? Cuando le dijo eso, versículo 11, Naamán, dice, se enojó, ¿qué dice? Mucho, y se fue muy ofendido. Dice: yo creía que el profeta me iba a salir a recibir. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Ahora, versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Arabá y el Farbán no son mejores que cualquier río de Israel? Qué tremendo esto. A ver, ni siquiera él salió, y vamos a ver que acá hay todo un propósito de Dios, no hay nada casual. No hay nada casual. En aquel tiempo, cuando alguien llegaba a tu puerta, vos lo atendías, le lavabas los pies, que era una tradición por el tema del camino, y era alojarlo, era honrarlo. Acá llegó el general mismo y Eliseo ni siquiera lo atendió. Y claro, él se fue recontra enojado. ¿Y qué dice? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farbat no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no me puedo sanar en uno de ellos? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Versículo 13, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: pero Señor, el profeta, si le hubiese pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve a lavarte y te curarás. Entonces, versículo 14, Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó
totalmente sana como un niño. Se curó. Versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sí, Eliseo salió a recibirlo, porque se pararon delante de él, ¿no? Y le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y llevarla a mi casa. A partir de ahora, fíjense lo que le dice Naamán, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro de los dioses que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone, dice Naamán, en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendir culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me tenga que inclinar. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Qué hermosa historia. Tremenda. Ahora, imaginemos este cuadro, ¿no? Vuelvo a repetir, que el jefe del ejército sirio en la puerta de Eliseo y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. No lo hizo entrar. Y esto es interesante porque todo acá había un cuadro y un propósito de Dios. Este río Jordán que era repugnante a la vista. ¿Por qué repugnante a la vista? Porque era un río que solían ser muy turbias las aguas, pero muy turbias, y eran cargadas de sedimentos y en especial en épocas de crecida. Miren, acá no sé si tenés la foto del río Jordán actual hoy, para que vean. Si hay una foto, miren, era así el agua que estaba en el río Jordán, ¿no? A ver si tenemos otra fotito también. Claro, imagínense, acá es donde le dijo que se tenía que meter, en esta agua, ¿no? Era bastante difícil en cuanto a lo visible, ¿no? Pero todo esto estaba cargado de un propósito. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería sanar a Naamán, Dios estaba tratando de transformar su corazón. La lepra era el problema visible, pero el orgullo de su corazón era el problema más importante. Y era necesario romperlo a través de determinados aspectos. Por eso rápidamente 6 aspectos de lo que estaba haciendo Dios a través de este acto en el cual le pide a Naamán para que sea sano. Número 1, tenía que bajar el ego de este gran general. Si Dios no baja el ego nuestro, no puede hacer nada. Por eso muchas veces tenemos que vivir determinadas cosas. Yo le pido que cada uno se ponga en esos zapatos. No hay transformación, no hay sanidad si nuestro ego está arriba. Naamán estaba acostumbrado a que todos se levantaran a recibirlo. Era el comandante del ejército más poderoso de toda la región. Sin embargo, delante de Dios, su rango no tenía ningún valor. Por eso Eliseo no salió a recibirlo. Y por eso después sí lo recibió. Porque tenía que ser roto ese egocentrismo para que Dios pueda obrar. Porque si no, el egocentrismo es como una muralla impenetrable en la que Dios no puede hacer nada. Y si este general no rompía ese egocentrismo a sumergirse en esas aguas completamente turbias, no iba a ser sanado. No era a la manera de él. Él decía, pero yo esperaba de que el Eliseo salga y levante su mano. No era a la manera de él, era a la manera
de Dios. Por eso Lucas 14:11 dice, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Punto número 2, que aprendiera que el poder no estaba en el hombre de Dios, sino en Dios mismo. Es decir, Naamán esperaba un encuentro espectacular, sobrenatural, pero no con Dios, con Eliseo, con ese profeta que era conocido en toda la región. Y quería que a través de algo que él haga, Eliseo ponga su mano y él sería sano. Y acá donde estaba el otro peligro, ¿no? Todo ser humano y todos somos propensos a mirar al hombre, y cuando recibimos un milagro o algo de parte de Dios, nuestra honra o admiración está sobre el hombre. Y este es un gran peligro. Y tantas veces Dios ha tenido que hasta quitar personas de escena por los demás. Ha tenido que no hacer determinadas cosas que quiere hacer porque sabe que si no van a terminar vanagloriando a un hombre, a un instrumento, ¿no? Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Bueno, ahí en Hechos de los Apóstoles, no lo pongas esto, pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, cuando Bernabé y Pablo sanan a una persona que estaba lisiado, a ellos los llamaron Zeus y Hermes, y enseguida empezaron a buscar toros para sacrificar porque eran dioses, porque, claro, eso es lo que está en el corazón humano, muchas veces endiosar lo visible. Por eso muchos terminan endiosando hasta a sus esposas, sus esposos, a sus hijos, a sus trabajos, a sus autos, todas cosas visibles. Ahora, punto número 3 de lo que Dios estaba haciendo a través de esto, enseñarle la obediencia por encima de la lógica humana. Enseñarle obediencia por encima de la lógica humana. Desde un punto de vista natural, sumergirse 7 veces en el río de las aguas turbias parecía absurdo. Además, Naamán conocía ríos mucho más caudalosos y limpios en Siria, ¿no? Como dijo, Dios muchas veces pide pasos que desafían nuestra lógica para revelar si confiamos en Él verdaderamente o no. Porque esta es la realidad. La realidad es que por las acciones determinamos lo que es verdadero. Por eso decimos tantas veces que el amor no existe como algo concreto. El amor se demuestra a través de una acción. La palabra de Dios que dice, Dios tanto amó al mundo que dio. Es decir, el amor, si no está comparado, bueno, así en todas las áreas, ¿no? Ahora, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque era fundamental que él pueda aprender esta obediencia por encima de toda lógica humana, porque si no iba a terminar él pensando que era a través de un método el que iba a ser sanado. Y iba a terminar ahora no endiosando al hombre, sino al método. Por eso no es casualidad que Jesús haya sanado siempre de manera distinta. Porque si no iban a terminar pensando de que el método es el que traía el poder. ¿Se entiende? Fíjense que, Jesús hizo cosas completamente distintas y demostrando de que el poder no estaba en el método. Punto número 4, romper su autosuficiencia y llevarlo a una fe humilde. Un hombre acostumbrado a dar órdenes tuvo que recibir órdenes. Un vencedor de batallas tuvo que reconocer que no podía vencer su propia guerra personal, su enfermedad. La sanidad llegó cuando dejó de discutir con Dios, se humilló y simplemente obedeció. 5. Mostrar que la salvación viene por el camino que Dios establece, no por el que el hombre prefiere. Naamán quería elegir el lugar y la manera, pero Dios ya había determinado ambos. Ya había abrazado un paradigma de cómo supuestamente iba a ser sanado. Y Dios tiene que romper eso para que podamos recibir lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces
Dios quiere hacer cosas y nosotros somos los que obstruimos a Dios con nuestra terquedad. Porque nosotros, a ver, hay personas que vos las ves y son supuestamente dóciles porque no gritan, porque no levantan la voz, pero son indomables para Dios, porque no hacen caso, porque Dios les quiere mostrar algo y van para cualquier otro lugar. Por eso Dios tiene que transformar nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestras lógicas humanas para que Él pueda obrar, porque si no, no puede obrar. Y el punto número 6 de lo que Dios estaba haciendo era revelarse Él, el verdadero Dios. El objetivo final de todo no era quitar la lepra. A ver, las enfermedades, es tan importante entender esto. Dios quiere sanarte, sí, pero en algún momento te vas a morir. Dios te va a sanar de toda la enfermedad, sí, pero te morís igual. Pero si Dios transforma tu interior, te volvés interno. Es tan importante poder comprender eso. Por eso lo más importante para Dios es trabajar nuestro interior, ser transformados, conocer al verdadero Dios, ser salvos internamente. Y después, si somos sanados, buenísimo. Y si no, seguimos avanzando hasta que Dios diga basta. Si Dios es el que determina nuestros días. Pero Dios quería que él sea transformado. Por eso, ¿cómo termina Naamán diciendo? Ahí en 2 de Reyes 5:15, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se postraron ante él y ¿qué dijo? Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Y el versículo 17 dice, y a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún Dios que no sea el Dios de Israel, mi Señor, ¿no? Eso era lo que Dios quería hacer y es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora hay un detalle importante antes de entrar con Giesi, porque todo este tema es de hablar con Giesi, pero esto es fundamental verlo, porque esto es donde Giesi estaba viendo todo esto. Un detalle muy significativo, el Jordán era el río por el que Israel había entrado a la tierra prometida. Era un río asociado con el paso de una vida vieja a una nueva realidad. Siglos más tarde, allí mismo fue cuando Juan el Bautista llamaría al arrepentimiento y terminaría bautizando al mismo Jesucristo. Aunque sus aguas podían verse turbias, el Jordán llegó a ser un símbolo de rendición, obediencia y comienzo de una nueva vida. En definitiva, Dios no quería únicamente cambiar la piel de Naamán, quería transformar su corazón. La lepra desapareció en el mismo momento en el que el orgullo fue reemplazado por una obediencia humilde y un corazón que se abrió para que Dios obre. Ese era el objetivo fundamental de Dios. Ahora, acá termina supuestamente la historia y Naamán se va para su casa y colorín colorado se ha terminado, pero no. ¿Por qué? Porque Giesi entra en juego. Y acá donde viene el problema. ¿Por qué? Dijimos que este general le quería pagar y lo obligaba a pagar, pero Eliseo dijo no. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La gracia. Lo que después, más adelante, Cristo vino a establecer. Eliseo lo estaba enseñando. Es por gracia, no es por mérito. Porque si yo recibo la plata de vos, vos vas a pensar de que estás pagando tu sanidad o tu transformación. Por eso nada. Y déjeme decirle que Eliseo no es que no estaba pasando necesidad. Ahora, ¿qué pasó? Estaba Giesi ahí. Escuchó todo esto y dice, pero mi maestro, desperdició todo. Y esperó que se vaya Eliseo a su casa, que esté la puerta cerrada, lo vio al general que se fue y se lo puso a correr. Se lo puso a correr y cuando llegó le dijo, me mandó mi maestro, que llegaron justo 2 profetas y necesitamos 2 vestiduras, necesitamos un talento de plata, necesitamos esto, ¿cómo es esto? Bueno, ya que lo trajiste para que no se desperdicie. Y ahí es donde se metió. Y vamos a leerlo porque es interesante, porque acá donde viene
Esta es la acción que termina haciendo que Giezi sea descalificado para siempre del propósito eterno. Entendiendo de que esto que vamos a leer no es solamente lo que hizo Giezi, sino lo que venía haciendo, que es lo que venimos estudiando, y Dios le venía dando una y otra posibilidad. Vamos a leer 2 de Reyes 5:20. Y dice: ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió a buscar a Naamán. Cuando Naamán lo vio, que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Todo bien?, le preguntó. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que justo acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. ¿Qué es eso que estaba haciendo Giezi? Estaba mintiendo, ¿no? Una puerta abierta a aquel que es padre de mentira. Dice, de la montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata, no quería nada casi, ¿no? 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Versículo 23. Por supuesto, llévate el doble de plata, insistió Naamán. Así que les dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que les llevara los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes, despidió a los hombres y luego entró a su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: Giezi, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán lepra, la lepra de Naamán, para siempre. Y cuando Giezi salió de la habitación, estaba ya cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Tremendo. Tremendo como Dios en su bondad lo esperó. Pero llegó un momento que una tras otra hizo que Giezi quede afuera del propósito. Acá Giezi no cayó en un solo día, simplemente terminó manifestando el corazón que había venido formando durante todo el camino. El corazón de Giezi quedó al descubierto, porque mientras Dios transformaba el corazón de piedra de este pagano Naamán, el corazón de Giezi estaba a punto de volverse de piedra. Y acá donde vemos este contraste impresionante. ¿Por qué? Porque Naamán llegó con lepra en el cuerpo y terminó con un corazón transformado. Giezi llegó con un cuerpo sano, pero terminó revelando una lepra que ya estaba en su interior antes de aparecer en su piel. La lepra física simplemente hizo visible la enfermedad espiritual que llevaba dentro y que nunca quiso dejar de tratar. Dios una y otra vez le dio posibilidad para tratarla, pero no quiso. ¿Y qué reveló el corazón de Giezi? ¿Qué reveló el corazón de Giezi? 4 aspectos. Punto número 1, que amaba más los beneficios de Dios que el Dios de los beneficios.
que amaba más los beneficios de Dios que al Dios de los beneficios. Mientras Eliseo veía una oportunidad para revelar la gracia de Dios a las naciones, Giezi veía una oportunidad para enriquecerse. Eliseo vio un alma, Giezi vio dinero. Eliseo vio la gloria de Dios, Giezi vio ganancias personales. Después Jesús lo dijo: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Punto número 2. Nunca entendió el propósito del milagro. Nunca en todas las escrituras los milagros fueron la finalidad misma. Porque a Dios le interesa trabajar en nuestra eternidad, no en nuestra temporalidad. La temporalidad es una consecuencia. Por eso dice Mateo: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Cuáles son las demás cosas? Todas las cosas temporales. Son importantes, sí, pero no es la prioridad para Dios. Para Eliseo era indispensable que Naamán correspondiera y comprendiera que la gracia de Dios no se compra. Por eso no aceptó ese dinero. Por eso rechazó rotundamente todo regalo. Pero Giezi, ¿qué hizo? Destruyó ese mensaje. El mensaje que Dios estaba dando, Giezi lo destruyó. Por eso corrió atrás de él cobrándole. Como si le estuviera diciendo: lo que mi maestro no quiso cobrar, yo sí. Lo que Dios no te quiso cobrar, yo te lo cobro. 3. Pensó que Dios no veía lo oculto. Mintió a Naamán, mintió a Eliseo, pero nadie puede mentirle a Dios. Y sé que esto lo sabemos, pero a veces lo sabemos cuando me lo recuerdan. Pero a veces cuando van pasando los días, como no veo nada visible, me olvido de esto y empiezo no solamente a vivir a veces cuestiones por ahí mentirosas, sino hasta mentirme a mí mismo. La palabra de Dios dice que aún antes que el pensamiento llegue a mi mente, Dios ya lo conoce. Hasta esa profundidad es que Dios conoce todo. Por eso nada debemos ocultar. Punto número 4. Nunca salió de la dimensión natural. Giezi nunca salió de la dimensión natural. Y este fue el gran problema de toda su vida. Cuando vio aceite, en un principio, con la viuda, Giezi, ¿qué hizo? Vio aceite. A ver, cuando vio el hacha que flotaba, Giezi, ¿qué hizo? Y vio un hacha. Cuando vio el ejército, vio el ejército. Nunca vio más allá. Nunca se permitió ver más allá de lo que estaban viendo sus ojos. Y eso era lo que lo estaba estancando. Cuando vio a Naamán solamente vio la plata, el oro, al general. No vio lo que Dios estaba haciendo a través de todo esto. Nunca aprendió a mirar como Dios. Su mundo siempre estuvo limitado por lo que podía tocar. Nunca logró ver desde la perspectiva espiritual. Nunca logró ver el trono de Dios. Por eso volvemos a Apocalipsis 4. Juan logró ver el trono de Dios. No solo logró subir, no solo logró obedecer ese mandato de Dios, ven acá, sino que logró ver ese trono de Dios y ahí donde le cambió y le revolucionó todo. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Por eso insistimos en este mensaje y vamos a seguir insistiendo para poder comprender que si nosotros no logramos ver lo que no se ve, tarde o temprano vamos a ser descalificados del propósito de Dios, no de la salvación. Tranquilos, porque Giezi proclamaba a Dios como su Señor. Él no quedó fuera de la salvación. Él pasó a ser un excluido más. Pasó a ser alguien que fue llamado a poder permanecer y a poder continuar con un legado, a ser un leproso excluido. Ahora, ¿cuál es lo trágico de este intercambio
Giezi hizo el peor negocio de su vida, porque cambió el propósito eterno por una satisfacción momentánea. Lo que obtuvo podía gastarse, lo que perdió era irreemplazable. El dinero desaparecería, la ropa se desgastaría, pero la oportunidad de caminar en la dimensión del Espíritu había quedado atrás y nunca más la pudo recuperar. Menospreciar lo que Dios le había dado hizo que lo pierda. Y aunque podría haber llorado con lágrimas, para recuperarlo era imposible. Y esto me hacía recordar a Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú, el hermano de Jacob, que le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque menospreció la posición que Dios le había dado. Y dice que aunque después lloró con lágrimas, no volvió a recuperarla. Hebreos 12:16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón, es decir, su posición, su privilegio, por un plato de comida. Versículo 17, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hebreos 12:16. Lo más triste no fue que Giezi quedara leproso, lo más triste fue que estuvo tan cerca de lo que Dios quería ser, tan cerca de ser esos valientes de la fe, tan cerca de ser un hombre en el que colaboró con lo que Dios estaba haciendo, pero no permitió que esa cercanía con ese propósito transformara su corazón. Los milagros impresionan, la presencia es la que transforma. Uno puede asistir durante años a una congregación y ver milagros y estar al lado hasta del mismo Jesucristo, pero si no permitimos que eso transforme nuestro interior, nos podemos volver como un Giezi. Qué tremenda palabra, ¿no? Y no quiero que sea una palabra dura en sí, sino reflexiva, porque si estamos escuchando es porque tenemos tiempo. Tenemos tiempo de ¿qué? De decirle que sí a Dios. Tenemos tiempo de decir: Dios, no quiero pararme en una posición de estar obstinadamente defendiendo algo indefendible. Claro, a veces nos han mal enseñado diciendo de que la duda es mala. Sin embargo, si la duda no entra en nuestras vidas, ¿cómo hacemos para recalcular nuestra dirección? ¿Cómo hacemos para decirle a Dios: Dios, ¿estoy haciendo lo correcto? Claro, la duda con Dios nunca va a estar, porque sabemos quién es Dios, pero sí tiene que estar para tu camino. Sí tiene que estar para decir: Dios, ayúdame a que no esté defendiendo algo indefendible. Ayúdame a no tener un corazón soberbio, porque tal vez hablo de la soberbia y yo soy más soberbio que los demás. O a tener un egocentrismo, porque tal vez no grito, pero no permito que nadie me diga nada. Y cuando me dicen, siempre hago lo que yo quiero. Ayúdame, Dios, porque el grande no es el que está en los primeros lugares. El grande es el que sirve, el que lava los pies, el que tiene un corazón humilde, el que puede reflejar la mayor virtud del Evangelio, que es el amor. Todo lo demás, ¿de qué sirve? Giezi tenía un corazón aferrado a las cosas pasajeras. Dios no quiere solamente que veamos su poder. Dios quiere que su poder transforme nuestro corazón. Porque el mayor milagro no fue la piel limpia de Naamán. El mayor milagro fue el corazón humilde que nació en él. Y la mayor tragedia de Giezi no fue la lepra.
fue haber estado tan cerca de ser parte del propósito y sin embargo quedar afuera, como quedar en la puerta, como quedar en un aeropuerto. No sé si le ha pasado, pero me ha pasado a mí, correr hasta la puerta y hacer el check-in, pero ver mi avión pasar y verlo y decir, ¿y ahora qué hago? Estuve tan cerca, me faltó tan poquito y ese avión no lo pude tomar más. Tuve que esperar a que aparezca otro avión. Fueron gastos, fueron consecuencias. Por eso hoy Dios quiere que nadie se quede afuera. Para eso es necesario tener este corazón que Dios nos está pidiendo, que es un corazón dispuesto a ser confrontado por Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesucristo, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te doy por tu Espíritu Santo guiando, direccionando. Gracias te doy, Padre amado, porque hoy estamos acá reunidos y tu voz hablando, direccionando, a tiempo de ser de aquellos que te dicen que sí, a tiempo de ser aquellos que muestran este verdadero mensaje evangelio, a tiempo de no quedar afuera de nada. Yo oro por cada uno de los que estamos acá, para que no haya ninguna clase de engaño que nos establezca o nos pare en un lugar de ceguera espiritual. Que seas vos, Padre amado, introduciéndonos a una verdadera transformación interna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Te amamos, te bendecimos y te pido, Espíritu Santo, que estés ministrando cada corazón, cada vida. Ahora, Señor. Ahora, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza solamente a ti, Señor. Ministra con tu Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón. Queremos ser aquellos que son parte de tu propósito, aquellos que están, bendito Dios, siendo de los que te dicen que sí. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Honramos tu nombre en esta noche, papá. Que no perdamos de vista, Señor, lo eterno. Que no perdamos de vista, Señor, que tú eres el único digno, que tú eres el Señor de señores, al que debemos adorar, al que debemos servir, a quien debemos rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mirada, Padre eterno, para poder verte a ti y no la temporalidad que nos rodea, Señor. Que podamos verte a ti, Señor. Que sea tu poder transformándonos, Señor. Oh, papá querido, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, Señor. Muda todo lo que es necesario, Padre eterno, para poder disfrutarte a ti. Que no te cambiemos por nada de lo temporal, que no te cambiemos por nada de lo que nuestros ojos puedan ver, Señor. Abre nuestros ojos para verte con claridad, Jesucristo. Oh, para que esa obra de la cruz empiece a ser una realidad en cada uno de nosotros. Te honramos a ti, Señor.
Yo quiero que ahora permanezcan todos sentados, por favor, todos sentados. Segundo. Y que solamente se puedan poner de pie aquellas personas que reconocen delante de Dios que han sido como Giesi, viviendo solamente por lo que ven. Sé que es un acto de valentía. Nadie te va a ver. No importa lo que pase alrededor. Lo que hacemos, lo hacemos solamente para con Dios. Pero si no hay un reconocimiento, no hay una transformación. Por eso todos aquellos, lo mismo que si estás mirando por internet o escuchando esta prédica, si estás ahí y reconoces delante de Dios que sos de aquellos que has vivido solamente por lo que ven tus ojos naturales, hoy es el momento en el cual le podés decir a Dios: Dios, lo reconozco, te necesito y quiero empezar a vivir desde lo espiritual, desde lo eterno. Empezar a ver aquello que no se ve con mis ojos. Empezar a vivir desde lo espiritual y no desde lo natural. Porque no sé hasta cuándo tengo la posibilidad de elegirlo. Gracias, Señor. Yo oro por todas las personas que con valentía se han puesto de pie. Y no los veo ni quiero verlos, pero vos los conocés, sabés de sus vidas. Y declaro en el nombre de Jesucristo que a partir de este momento algo sobrenatural, espiritual, poderoso es transformado en sus corazones. Porque se abre delante de ellos un Jordán para que puedan ser introducidos en esa realidad espiritual, para que pueda ser sepultada toda autosuficiencia, todo egocentrismo, todo lo que está imposibilitando tu mover. Declaro en el nombre de Jesucristo que ahora se levantan de ese Jordán esos hombres y mujeres espirituales que comienzan a vivir desde otra perspectiva espiritual, creyendo al único Dios verdadero y no viendo lo que ven sus ojos, sino viendo lo que ve su corazón, caminando desde otra apertura, desde otro ámbito. Oh, Balaya y Shia Rabasoa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que nadie se quede afuera. Que nadie se quede afuera, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Queremos depender de ti, Señor. Queremos depender de ti. Y ahora sí, todos de pie, todos nos paramos. Levanten sus brazos. En símbolo de rendición a nuestro Rey. En símbolo de rendición a nuestro Rey. Y ahí donde estás, si Dios te da una palabra por alguien, anda, abrazalo, soltá una palabra. Y vamos a estar orando unos por otros, clamando unos por otros, levantando los brazos unos por otros, declarando que nuestro Dios vive, es poderoso y Él es el que nos está llamando hoy a poder cambiar nuestra realidad, transformar nuestras vidas, ayudarnos a vivir desde este plano eterno y no del natural. Solo hay uno digno y se llama Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Solo hay uno digno y es por quien vivimos. Solo hay uno digno, verdadero. El autor de la vida y el que nos ha dado el privilegio de ser parte. Te honramos a ti, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra impartida.
que podamos empezar a transitar en